Hola a todos, espero que tengáis un día maravilloso. Hoy seremos testigos de cómo una tarde común se transforma en una inolvidable cuando Alex emerge de un recorrido por un huerto lleno de árboles frutales. Se arriesgó a ayudar a Tuna a construir una valla sencilla y sin saberlo se convirtió en el hombre sin el cual ella no podía imaginar vivir. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La luz del atardecer se filtraba a través del denso follaje de los pomelos, rompiéndose en suaves rayos que se movían por el suelo como agua. Alex caminaba lentamente entre las hileras de pomelos. Sus pasos eran pausados, pero su mirada era aguda. Observó cada rama con la concentración que le otorgaban años de cuidar las cosechas ajenas. A su alrededor, flores blancas de pomelo florecían por todas partes. Denso y fragante su aroma se mezcla con el olor húmedo de la tierra y de las hojas que aún conservan los últimos vestigios de la frescura de la mañana. Para cualquiera que pase por el jardín podría parecer tranquilo, incluso próspero. Los árboles están en flor, los trabajadores se desplazan periódicamente, los pájaros revoloteaban en las ramas, pero Alex sabía que no debía confiar en la belleza a primera vista. El huerto le enseñó que incluso la temporada de cosecha más prometedora puede cambiar sin previo aviso. Se detuvo bajo una rama cargada de flores y la levantó suavemente con las yemas de los dedos. Las flores crecían densamente juntas, tan densamente agrupadas que ocultan las hojas. Ramas como estas tienen demasiadas flores, dijo en voz baja pero lo suficientemente clara como para que el hombre a su lado la oyera. Si la polinización se realiza en el momento oportuno, la fruta cuajará bien al principio. Pero si dejas demasiados frutos en el árbol, este se agotará por tener que nutrirlos todos. El hombre a su lado asintió de inmediato. Sí, señor, los agricultores polinizaron temprano por la mañana y de nuevo al final de la tarde. Alex soltó la rama y retrocedió recorriendo con la mirada los árboles. En algunos de los árboles más viejos, el follaje está creciendo demasiado denso. La mala ventilación atrapa el aire pesado y cálido bajo el follaje. Sabía lo que eso podía provocar: frutos más pequeños y piel irregular. La dulzura es inconsistente. Estos son defectos que los clientes notan incluso cuando los agricultores no quieren que estén presentes. Necesitamos calidad antes que cantidad. Habló como si hablara consigo mismo y no con otra persona. Las palabras fueron pronunciadas con decisión, pero el arrepentimiento se apoderó de él. Sabía lo que significaban en realidad: más poda, más aclareo, más esfuerzo, más fruta sacrificada tempranamente para que la fruta restante pueda crecer vigorosamente. Toda decisión tiene un coste humano en alguna parte. Miró más profundamente dentro del huerto. Algunos granjeros ya estaban trabajando bajo los árboles. Sombreros calados, manos moviéndose con rapidez. Raíces de maleza, tuberías de riego. El año pasado fue devastador, el clima cambió abruptamente. La presión de la pandemia, expectativas incumplidas. Aún recuerda los rostros de hombres y mujeres que intentaban mantenerse en pie en medio de una cosecha devastada, fingiendo no calcular el daño antes de que se caiga toda la fruta. «Espero que no haya más desastres este año», susurró Alex. «Todos necesitamos una cosecha estable, solo una temporada». Una suave brisa susurraba entre las ramas, arrastrando pétalos caídos que flotaban entre los árboles como pequeñas plegarias blancas. Disfrutaron del sol antes de desaparecer entre la hierba. Alex los vio alejarse volando y sintió como de costumbre una extraña carga de responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Los clientes esperan estabilidad. Los compradores esperan calidad. Los agricultores esperan una orientación lo suficientemente sólida como para protegerlos de otro mal año. Al final todo volvió a la realidad. De una forma u otra siguieron adentrándose en el huerto. La mitad de la superficie ha pasado la etapa de floración y ha entrado en la etapa de fructificación temprana.
Los diminutos pomelos verdes yacían allí como promesas ocultas bajo el oscuro follaje. En la otra mitad, las flores aún reinaban, las frutas blancas e inmaculadas, casi demasiado. Alex se agachó cerca de una rama baja y observó un pequeño racimo de fruta recién formada. «Este racimo está bien», dijo. «Pero necesitamos que los agricultores cuiden mejor sus plantas. Desmalecen temprano y fertilicen antes de que las raíces se estresen. Si esperan demasiado, el árbol se debilitará antes de que la fruta alcance su tamaño normal». Mi compañero señaló hacia una zona más lejana. Les dije a algunas personas que empezaran a instalar un sistema de riego automático allí. Eso llamó la atención de Alex. Se puso de pie y miró en la dirección que señalaba el hombre. La sequía de este año ha durado más de lo esperado y lleva días preocupado. La falta de agua en un momento tan inoportuno significa que las flores se caerán. La fruta estaba verde, la pulpa débil, y todo el daño insidioso y lento solo se hizo evidente cuando ya era demasiado tarde. «Bien», dijo Alex, «eso es importante». Continuó caminando. Piense en las raíces, la humedad del suelo y el momento del riego. El riego no es solo una comodidad, es una cuestión de supervivencia. Ahora bien, se trata de reducir la plantilla. Sí, pero también se trata de eliminar otra forma en que los huertos pueden fallar cuando el clima se vuelve impredecible. Cerca de la zona con los retoños más jóvenes se detuvo de nuevo. Varios árboles recién injertados estaban plantados en hileras ordenadas con hojas más brillantes y formas más definidas. Pasó suavemente el dedo por una rama y asintió. «Este tipo de árbol tiene... Si el injerto tiene éxito, el valor de mercado será mejor. Deberían trasladar gradualmente más huertos en esa dirección». El hombre a su lado escuchaba atentamente, pero Alex podía notar que él también estaba escuchando el jardín mismo, el silencio entre las instrucciones. Aunque Alex no lo dijera, la presión que lo rodeaba nunca quedó completamente oculta. Se notaba en la forma en que se detenía demasiado en las áreas problemáticas. Sus ojos volvían una y otra vez a los puntos más débiles del año pasado. Cada mejora parecía mitad estrategia, mitad súplica. Lo que los granjeros consideraban un consejo, Alex lo sentía como una obligación. Luego se dirigieron hacia el jardín más antiguo. Allí donde los árboles han estado durante más de 15 años, sus troncos son más gruesos, sus ramas más pesadas y sus hojas más oscuras y brillantes. Las frutas que colgaban debajo de ellos poseían un aire distintivo y seguro. Eran más grandes y de forma más uniforme. Posee una dulzura que solo la edad y el cuidado paciente pueden crear. Alex puso una mano sobre la toronja madura y sonrió por primera vez esa mañana sin tener que forzarse. «Cuanto más viejo es el árbol, más dulce es el sabor», dijo. La gente lo olvida, a veces piensa que lo nuevo siempre es mejor. A su alrededor los trabajadores se agachaban para arrancar la maleza de la base de los árboles. El sudor les oscurecía la espalda, las camisas estaban manchadas y la maleza volvía a crecer casi tan rápido como la arrancaban. Todos en el huerto lo sabían, la agricultura es una profesión que requiere mucho trabajo, aunque a veces solo sea temporal. Alex los observó durante un buen rato y volvió a sentir esa mezcla familiar. Gratitud y presión tan entrelazadas que ya no podía separarlas. «En general, las cosas parecen ir mejor de lo que esperaba», dijo finalmente. «Si el clima es favorable y mantenemos la disciplina, la cosecha de este año podría ser aún más abundante. Mejores rendimientos, mejor calidad suficiente para abastecer a más clientes sin tener que disculparse por la calidad de la fruta». Su compañero asintió. «Seguiré de cerca la situación y presionaré para obtener una orientación técnica más sólida». Alex asintió levemente y miró hacia el cielo a través de las ramas de los árboles. La luz había cambiado. La tarde se transformaba gradualmente en noche. El huerto estaba ahora más cálido, cada hoja con sus bordes dorados. De regreso hizo otra pregunta sin dudarlo. «¿Cómo van las cosas en la fábrica de almidón?»
La respuesta llegó mientras seguían caminando. Los cargamentos estaban siendo transportados. Tiempo, expectativas de la pareja. Nada en la vida de Alex estaba realmente separado del huerto, la fábrica y el contrato de trabajo. En su familia cada persona se apoyaba mutuamente. Incluso allí en la quietud bajo los pomelos, otras responsabilidades seguían acompañándolo. Al llegar al borde del jardín se detuvo y se giró para echar un último vistazo. Hileras de árboles trabajadores inclinados en la distancia, los pétalos esparcidos sobre la hierba y la luz del sol filtrándose entre las ramas. Hay algo casi cruel en la belleza de todas las cosas cuando sabes que muchas aún pueden salir mal. Pero esa belleza seguía siendo importante no porque resolviera nada, sino porque le recordaba lo que merecía protección. Mientras conducía hacia la casa de Tuna, el polvo se había acumulado por todo el dobladillo de su abrigo y el atardecer comenzaba a pintar el cielo de rojo. El camino era estrecho y accidentado, bordeado de arbustos y pequeños setos, y cuanto más avanzaba, más tranquilo se volvía todo. Finalmente, cuando detuvo el coche frente a la pequeña granja, el sol poniente proyectaba un resplandor rojizo sobre el patio. La vio de inmediato. Tuna estaba en medio del patio clavando cada estaca en el suelo. Un rollo de cuerda yacía a sus pies y unos toscos postes de madera se apoyaban contra la cerca esperando su turno. El sudor le manchaba la espalda de la camisa. Sus movimientos eran firmes, pero él podía sentir el esfuerzo que ella ponía en ellos. Salió del coche y frunció el ceño inconscientemente. «Tuna», gritó, «¿qué haces?» Ella levantó la vista con las mejillas sonrojadas por el trabajo y el calor, y sonrió incluso antes de responder. «Estoy construyendo una cerca». Las gallinas seguían entrando al patio. Alex miró las estacas a medio erguir la cuerda y luego a ella. En ese instante el día cambió por completo. Huertos trabajadores, previsiones, cálculos interminables. Todos retrocedieron lo suficiente como para que surgiera un asunto más sencillo. Se quitó la chaqueta. «Entonces déjame ayudarte», dijo. «Así será más rápido». Sin dudarlo un segundo, quizá por costumbre, ella quiso decir que no primero. Era el instinto de alguien que había pasado demasiado tiempo soportando sola el peso de la realidad. Pero no había ninguna pretensión en el rostro de Alex. No hubo cortesía que luego olvidaría solo una simple intención. Así que ella asintió. «De acuerdo». Esa sola palabra cambió por completo la atmósfera del jardín. Alex dio un paso adelante, tomó el martillo de cerca del rollo de cuerda, lo sopesó una vez y luego miró la hilera de postes que había empezado a erigir. La cerca era sencilla. Fue justo lo suficiente para mantener alejadas a las gallinas de la zona recién plantada, pero aún así requería esfuerzo cavar, medir y colocar estacas en línea recta. Tensar las cuerdas con la firmeza suficiente para resistir el clima y la perturbación de los animales. Levantó la primera estaca. Sin decir una palabra más, el sonido de los martillos golpeando la madera resonó por todo el patio. Golpes constantes, profundos y claros como un latido. Tuna se paró frente a él y le entregó la siguiente estaca, luego el siguiente trozo de cuerda. Sus sombras se extendían sobre la tierra roja mientras el sol se ponía tras ellos. Después de un rato trabajaron en un silencio placentero, nada incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas dejan de estar en lados opuestos de la formalidad y comienzan a trabajar juntas. Alex blandía el martillo con más fuerza que gracia, pero cada estaca se clavaba más recta que la anterior. Tuna se agachaba para atar la cuerda. Sus dedos se movían rápidamente a pesar del cansancio. De vez en cuando ella lo miraba, y cada vez una pequeña sensación cálida brotaba en su pecho. El CEO, que pasó todo el día hablando de huertos proveedores y control de calidad, ahora estaba en su patio con las mangas cubiertas de polvo clavando los postes de una cerca, solo porque sus gallinas se habían convertido en una molestia. Había algo en ello que lo hacía parecer demasiado simple para creerlo.
¿Tienes suficiente dinero para el depósito?, preguntó él después de un momento secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Si no me quedo a ayudar. Tuna hizo un nudo, lo tensó y lo miró. Ya basta, dijo en voz baja. Con tu ayuda todo ha ido mucho más rápido. Alex sonrió. No porque lo estuviera felicitando, sino porque podía escuchar la verdad en su voz. Y eso lo hizo sentirse extrañamente feliz de ser útil allí. De una manera que no tenía nada que ver con estatus ni dinero. Siguieron trabajando como siempre. La conversación era fragmentaria, pequeños comentarios que caían entre el martilleo y los nudos. Tuna le preguntó cómo le había ido el día. Él le contó sobre el huerto de pomelos, la densidad de las flores, el cuajado de los frutos, los sistemas de riego, los agricultores que necesitaban una cosecha estable y no solo promesas. Ella escuchó atentamente como siempre, no para impresionar sino porque le importaba. Luego preguntó por la pierna de la señora Tang, por Henry, por si los caquis del fondo del patio ya estaban maduros. La próxima vez que vayas al mercado, dijo Alex tomando otro palo de su mano, déjame llevarte. Tuna parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Alex golpeó la estaca 2 veces más antes de responder. No lo sé, admitió. Creo que me gustaría ir al mercado contigo y verlo todo. Algo en ella se conmovió con esa sencillez. Él no idealizaba las dificultades ni pretendía que el mercado fuera glamoroso. Simplemente quería estar a su lado en los momentos simples de la vida. Cuando los últimos rayos del sol se volvieron ámbar, la hilera de estacas quedó completa. Las cuerdas estaban firmemente atadas entre ellas. Aún faltaba asegurar la pequeña puerta, pero el límite ya estaba establecido firme y real. Alex se recostó un poco y lo observó con satisfacción. Tuna estaba a su lado, respirando con más fuerza que antes. «Es precioso», dijo. Él rió suavemente. «Es solo un gallinero, pero aún así precioso». Antes de que pudiera responder, el zumbido suave de una moto resonó en la carretera. Tuna se giró primero. Su expresión cambió al instante. «Es Henry». Cruzó rápidamente el patio. Cuando la señora Tang estacionó la moto, Henry se lanzó hacia su madre. Tuna lo levantó y el niño se acurrucó contra su hombro por un momento antes de mirar alrededor. En cuanto vio a Alex, su rostro se iluminó. «Tío Alex». Alex se agachó automáticamente y tomó al niño con la facilidad de alguien que lo ha hecho muchas veces. Henry le dio una palmadita en el hombro. «Tengo sed». Alex tomó un vaso de agua de la mesa del porche y lo sostuvo mientras Henry bebía con entusiasmo, derramando un poco por las comisuras de la boca. Tuna observó la escena en silencio. La valla, el sol poniente. Henry en brazos de Alex, la ternura natural de todo. Por un instante fugaz parecía una vida que ella se había negado a imaginar. «Mientras tú y Henry sean felices», dijo Alex suavemente sin siquiera mirarla, «yo soy feliz». Esas palabras la conmovieron aún más porque las dijo sin preparación, sin esperar respuesta. Solo una verdad sencilla en una noche normal. Tuna sonrió, pero su corazón ya no latía de la forma habitual. Una luz cálida comenzó a derramarse desde la puerta detrás de ellos, iluminando el patio con un suave resplandor dorado. La nueva puerta se alzaba entre el jardín y el camino exterior humilde, hecha a mano pero más significativa que la madera y la cuerda. La protección había nacido ante sus ojos. Alex levantó a Henry más arriba en su cadera e hizo un sonido tonto que hizo reír al niño. La risa resonó clara y pura por todo el patio. Tuna los miró a ambos y sintió que primero surgía gratitud. Y luego algo más profundo. Por un breve momento parecían una familia, no por reglas ni declaraciones, sino por la simple calidez entre ellos. Quizá por eso la llamada fue tan repentina. El teléfono de Alex sonó en su bolsillo rompiendo el silencio. Devolvió a Henry a Tuna antes de contestar. Su expresión cambió casi al instante. «Sí», dijo. Tras escuchar unos segundos, respondió. «Voy enseguida». Guardó el teléfono.
El cliente está en la fábrica. Tengo que ir. Eran palabras normales necesarias, pero Tuna sintió algo ligero hundirse en su pecho. Ajustó a Henry en su cadera y asintió. ¿Cenamos juntos esta noche? Alex la miró un segundo más de lo necesario. Sí, dijo. Volveré enseguida. Se inclinó y acarició la cabeza de Henry. Adiós, pequeño. Luego miró a Tuna. Cuídate. Ella lo acompañó hasta la nueva puerta. Sus manos se rozaron brevemente cuando él pasó junto a ella. Pero esa sensación permaneció en su piel incluso después de que subió al coche. El automóvil se alejó levantando una nube de polvo rojo. Ella permaneció allí mucho después de que el sonido del motor desapareció. La puerta seguía firme frente a ella. El patio volvió a quedar en silencio. La noche había caído. Henry se movió somnoliento sobre su hombro. «Alex es tan amable», susurró Tuna. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que sentía. Y entonces, en silencio surgió otra verdad más profunda dentro de ella. «Cada día lo amo más». Las lágrimas rodaron por su rostro. No de tristeza, sino de esa mezcla extraña de felicidad y miedo. Feliz porque él estaba allí. Asustada porque sus sentimientos ya no podían ocultarse bajo la simple gratitud. La pequeña mano de Henry agarró su cuello sacándola de sus pensamientos. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, pero para Tuna ese sonido significó algo más profundo, el final de una espera y el comienzo de otra. Cuando acostó a Henry y encendió las luces, la casa parecía más cálida que antes. Alex ya no era solo un ayudante, ni solo alguien amable o confiable. Se había vuelto esencial. Y bajo el cielo nocturno cada vez más oscuro, cuando las primeras estrellas aparecieron sobre el jardín que él había ayudado a proteger, Tuna se quedó un momento más en la puerta. En silencio se prometió a sí misma que sin importar lo difícil que fuera el camino por delante, nunca olvidaría este calor. Lo protegería y lo dejaría crecer. Bia nó còn chưa giống nhân vật thì bảo mình đi hoặc là nụ cười của ánh sáng nhẹ nhàng vẫn tin rằng tình yêu này sẽ mọi sóng gió. Nhưng từ khe cửa tối tăm, một bóng người nằm lẽ quan sát, đôi mắt lạnh băng vô cảm, như đang chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu. Hơi thở nặng nề vang lên trong không gian ẩm ướt, đối lập hoàn toàn với tiếng cười ngân sân. Âm nhạc siết chặt góc máy như này. Một chiếc điện thoại lóe sáng màn hình. Curiosa mitad en broma. Thời điểm sắp đến rồi. Chuẩn bị Mitad đi. El corazón Sấm de rền vang át đi tiếng tim khán giả đang rùng rập. Bóng tối dần nuốt chửng ánh hoàng hôn. El corazón de Ye latía con fuerza. Fuji vẫn vô tư che mưa tình yêu, chẳng thể hay biết, nhưng người xem thì không thể tưởng điều đây có phải nào. Sonrió levemente mientras su mano apretaba con firmeza el anillo en el bolsillo, aferrándose al valor que necesitaba. Hizo que Huyen se sentara a su lado.